89.1 FM para todo Costa Rica y por supuesto en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, en Facebook, también en @Jonathan Prendas y en @Red Democrática para poder ampliar la difusión de las informaciones que siempre estamos generándoles a todos ustedes, cortesía y gracias a los invitados que muy gentilmente pues se hacen presente y están dispuestos a ser parte de este ecosistema de ideas para poder transmitirles a todos ustedes lo mejor y lo más actual de los temas que mejor nos pues identifican y nos preocupan para hacer de esta una mejor patria, un mejor país, para poder salir adelante todos los días con las mejores decisiones. El día de hoy tenemos un programa especial, como solemos hacerlos, porque vamos a hablar del proyecto de ley Jornadas Excepcionales, entre otros temas, y el popular llamado 4.3. En la Asamblea Legislativa se aprobó un procedimiento rápido, eso significa quitarle pasos previos a llegar al plenario a un proyecto de ley y darle exclusividad y preponderancia al conocimiento de las mociones que los diferentes diputados pueden plantearle a una iniciativa para forzar en cierto tiempo una votación y que sea la mayoría la que vaya a definir si sí o si no. El día de hoy ese tema lo vamos a tratar con don Juan Carlos Hidalgo, que es el precandidato el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, que tiene una posición muy clara, una posición que siempre ha estado sobre el papel y que nos va a ayudar a entender cómo podemos comprender qué está pasando en la Asamblea Legislativa y por qué esta versión ¿es o no es lo ideal para el país? Don Juan Carlos, bienvenido. Don Jonathan, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. ¿Cómo ves el paso a la vía rápida? ¿Cómo lo viste en la negociación? ¿Cómo viste que todo trascendió? Y principalmente el último paso, que para muchos fue el más preocupante, que es el sí total del Partido Liberación Nacional, que fue el que está en este momento como haciendo un límite a esa vía rápida. Sí, es importantísimo señalar que este proyecto de ley es fundamental para proteger empleos que existen en el país y que son empleos muy bien pagados. Uh-huh. Las jornadas 4.3 no son ningún invento. Eso es una jornada que existe en todo el mundo. Y que son propias para ciertas industrias que necesitan que sus procesos de producción sean procesos de producción continuos. Uh-huh. Y ahí tenemos entonces en las zonas francas mayormente, pero no exclusivamente, industrias que necesitan de estas jornadas para mantenerse competitivas y para mantener los empleos que ya existen en el país. Una de estas industrias es la industria de los dispositivos médicos. En Costa Rica más de 55,000 personas están empleadas en esta industria. Uh-huh. Somos uno de los principales productores de dispositivos médicos en las cadenas globales de producción. Sí. Y vea usted que de los 55,000 empleos que hay en Costa Rica, más de la mitad son mujeres, de hecho. Entonces, este proyecto es muy necesario. Primero que todo hay que enfatizar eso. Segundo, es un proyecto que tiene 23 años de estarse discutiendo en la corriente legislativa, en diferentes versiones. El primero en presentarlo fue el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. 2002, 2003. Por ahí fue, sí. En el 2002. Así que tampoco es que esto no se ha discutido lo suficiente. Si hay un proyecto de ley que se ha discutido casi por un cuarto de siglo, es el del tema de las jornadas 4.3. El tema es que siempre llovemos sobre mojado. Sí, con ese tema. Es que es la misma discusión. ¿Y por qué aplicarle la vía rápida? Porque si no se le aplica la vía rápida, y bueno, usted fue diputado, usted lo sabe, ciertos partidos, o mejor dicho, un partido político, el Frente Amplio, lo va a inundar de mociones. Ya lo inundó. Lo inundó, sí. Estamos hablando de 700 o más mociones que no tienen el fin de mejorar el proyecto, simplemente tienen el fin de que no se apruebe. Es filibusterismo legislativo, como ya sabemos que es una práctica que muchos costarricenses conocen. Entonces, si no se le aplicaba la vía rápida a este proyecto, ahora prácticamente era un hecho que este proyecto no se iba a votar por el fondo en el resto de esta legislatura, en el resto de esta Asamblea Legislativa.
y por eso era tan importante entonces aplicarle la vía rápida. Ahora bien, el Partido Unidad Social Cristiana siempre ha apoyado este proyecto de ley porque sería incoherente de nuestra parte que un proyecto de ley que fue presentado por un presidente social cristiano, ahora nosotros nos opongamos a él. Lo hemos defendido en todos los gobiernos desde que este proyecto anda circulando en la corriente legislativa y por supuesto que en los últimos meses hemos sido muy contundentes de que iba a contar con los votos de la fracción social cristiana para que se le aplicara la vía rápida y cuando llegue la discusión por el fondo para que sea ley de la República. A pesar de eso, no fue unánime o no ha sido unánime la manifestación a favor de toda la bancada social cristiana a favor del proyecto. Y no solo ahorita, sino en la anterior también pasó lo mismo. Hay como que cables sueltos en el engranaje total del muñequito. Sí, eso es común en una fracción legislativa que siempre puede haber un diputado o dos que no siguen la línea de la fracción, pero lo importante aquí es que la enorme mayoría de los votos estuvieron ahí para aprobar la vía rápida. Y bueno, vimos que fue Liberación Nacional el que tuvo un giro de 180 grados en esta discusión. En un principio, el candidato liberacionista Álvaro Ramos se opuso a la vía rápida, diciendo que él quería una discusión más pausada sobre este proyecto de ley, no sé qué más pausado que 25 años casi de estarlo discutiendo, pero luego, ante la firmeza de la posición nuestra, de que esto se tenía que conocer sí o sí, y la presión que recibió el candidato liberacionista, hubo un giro de 180 grados. Ahora bien, sí se incorporó una moción que se va a votar, que para mí es contraproducente para la competitividad del país, es contraproducente para los intereses de los trabajadores y el clima de inversión en Costa Rica, que es esta moción para que se pueda aplicar 4.3 únicamente en aquellas empresas que tengan una votación secreta de los trabajadores de esa empresa. Y más allá de la votación, es casi que una convención colectiva en lo privado. Bueno, es que eso es lo peligroso. Genera ciertos elementos prácticamente que hacen la de una convención colectiva en el sector público. Eso es lo peligroso. A nosotros no nos gustó para nada esa moción y así se lo hicimos saber a los distintos actores, se lo hicimos saber al Partido de Liberación Nacional y a otros partidos políticos, se lo hicimos saber a las cámaras, especialmente las cámaras, quienes eran los que estaban negociando este proyecto con Liberación Nacional. Les hicimos saber de que este proyecto, que esta moción es una moción que tiene un potencial de hacer bastante daño a futuro. Pero bueno, lamentablemente la tesitura de Liberación Nacional fue, si no se incorpora esta moción, no hay vía rápida y nos quedamos sin vía rápida por un gobierno más. Así que nosotros, en una actitud responsable y nuevamente en aras de proteger empleo bien pagado en Costa Rica, fue que votamos la vía rápida. Y bueno, ahora se vendrá la discusión de esta moción, en donde obviamente esperamos que los diferentes actores de la sociedad civil, especialmente las cámaras empresariales, tengan que decir sobre los riesgos de la misma. ¿Están ustedes todavía con la voluntad de buscar los votos para que esa moción de liberación no prospere y que se mantenga lo más en puro el proyecto presentado por la diputada Daniela Rojas? Ahí, don Jonathan, el compromiso nuestro, y somos un partido de palabra, el compromiso nuestro es de votar la moción, puesto que era la condición que Liberación Nacional puso para que se votara la vía rápida. Ellos dijeron, votamos la vía rápida únicamente si la Unidad Social Cristiana y los demás partidos políticos se comprometen a votar a favor de esta moción. Entonces, ese es el compromiso que hay. Obviamente dependerá de Liberación Nacional si decide retirar la moción o no. Por eso es que creo que es importante que haya toda una discusión y un debate sobre los méritos y los desméritos de esta moción, porque efectivamente para mí es una moción que mete una píldora venenosa en las relaciones patronales en estas empresas. ¿Podría significar esta implementación de la ley con esta moción una desaceleración en la atracción de inversiones, una salida de inversiones extranjeras del país o algo negativo que venga a complicar el ambiente de inversión en Costa Rica? Nosotros nunca habríamos votado
nunca hubiéramos aceptado un acuerdo en donde nosotros creemos que el resultado final es un deterioro del clima de inversión en Costa Rica. Todo lo contrario, lo que estamos buscando aquí es mejorar el clima de inversión. ¿Por qué? Porque queremos más empleo en Costa Rica. Queremos más empleo y más empleo de calidad. Y las jornadas 4.3 son un elemento fundamental en la atracción de inversión extranjera para Costa Rica. Es la seguridad jurídica que traen ante una práctica que ya se hace. Ya las jornadas 4.3 existen en Costa Rica, ya se practican, pero no existe la seguridad jurídica al respecto. Y esto lo que viene a dar es entonces esa seguridad que es un incentivo poderoso para atraer más inversión. Entonces nosotros siempre hemos estado claros de que las jornadas 4.3 había que aprobarlas. Nosotros nunca íbamos a estar de acuerdo en un elemento que, haciendo las sumas y restas, nosotros consideramos que iba a ser dañino para la generación de empleo en Costa Rica. Sin embargo, creo que es un tema de cuidado. Ahora bien, las cámaras, que fueron las que negociaron con Liberación Nacional, insisten en que esto es un tema manejable. Bueno, hay que verlo. Nosotros, por supuesto, que estaremos interesados en seguir esta conversación, esta discusión, que esperemos que sea una discusión bastante robusta en las próximas semanas alrededor de esta moción. Lástima que Liberación Nacional se ponga en estas, ¿verdad? Porque es un disparate, para mí es un disparate. Pero, de nuevo, haciendo las sumas y las restas, la idea es que la aprobación del proyecto de jornadas 4.3 va a ser un proyecto que viene a potenciar el atractivo de Costa Rica para la inversión extranjera directa, generar empleo de calidad y mejorar el clima de inversión en general, que eso es lo que queremos. ¿Fue la actitud de las cámaras, de la UCAE como tal y en general de todo el ecosistema privado una actitud del abogado del sombrero? Hay que lograr sacar el proyecto a pesar de, y no lograron convencer a Liberación de una propuesta más cercana a lo que se estaba discutiendo? Bueno, parece que esa fue la tesitura del candidato liberacionista, ¿verdad? Dejar que esto no se votara y nuevamente por los tiempos legislativos, si no se aprobaba la vía rápida, no queda ya por el resto de esta Asamblea Legislativa no se iba a conocer ese proyecto de ley. Tendríamos que esperar a un nuevo gobierno, a una nueva Asamblea Legislativa dentro de un año, para que se volviera a discutir esto, y no sabemos cómo va a ser esa Asamblea Legislativa. De hecho, normalmente empieza de cero, porque todos los diputados dicen, no conozco el proyecto. No conozco el proyecto, exactamente, quieren taparme y todo, y entonces ya no estamos hablando de un atraso de un año, estaríamos hablando de un atraso de mínimo 2 años. Entonces, para nosotros era vital que esto se votara, y por lo tanto, sí, después de una conversación interna sobre los méritos y los desméritos de esta moción, decidimos de que, todavía haciendo las sumas y las restas, Costa Rica necesita el proyecto de 4.3 para mejorar el clima de inversión, para generar empleo de calidad y proteger esos empleos que ya existen en Costa Rica, que no son pocos. Vea usted que La Nación sacó hace aproximadamente mes y medio un gran titular que dice que los empleos en zonas francas pagan 1,8 veces más de lo que pagan empleos equivalentes en el sector privado fuera de zona franca. Entonces estamos hablando de empleo de calidad, estamos hablando de empleo bien pagado. Eso es lo que se trata de proteger con las jornadas 4.3, y por eso era tan importante que esto se aprobara. ¿Es protección a los trabajos que están ya o protección a los que podrían venir, o ambos? ¿Cómo podríamos entender esa relación de lo que existe contra lo que podría traer el país? Ambos. Es importante que a los costarricenses se les explique que aquí no se está aumentando la jornada laboral. La jornada laboral es de 48 horas, así está en el Código de Trabajo, y no se le está pidiendo a los trabajadores trabajar más. Simplemente es un acomodo de las horas. Y ahora trabajarían 12 horas, que en realidad son 10,5 horas, porque tienen una hora y media de almuerzo y descanso en la mitad de su jornada, por 4 días y 3 días de descanso. Estas jornadas ya existen en Costa Rica. Ya la jornada 4.3 es implementada en empresas en nuestro país. Y principalmente gente joven es la que le gusta tener este tipo de jornadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que actualmente se pagaba con horas extra, pero las horas extras se supone que no son una condición permanente, son extraordinarias. Y esto generaba entonces un vacío legal que podía prestarse para que eventualmente llegase un gobierno e empezase a hacer inspecciones y empezase a decirles a las empresas, discúlpenme, pero usted no puede
pagarle horas extra permanentemente a un trabajador para que trabaje 12 horas. Y esto ya entonces venía a reconfigurar, a desconfigurar más bien la relación, las jornadas que practican estas empresas que yo le mencioné al inicio. Entonces, el proyecto de 4.3 lo que viene a dar es seguridad jurídica para esas empresas que ya vienen practicando 4.3, pero también es cierto que hay muchas empresas allá afuera que ante la certidumbre que da este proyecto ya, de que las reglas están claras, de que ya esto es legislación laboral en firme, van a decir, bueno, queremos ahora sí ampliar nuestras operaciones en Costa Rica o venir a instalarnos en Costa Rica porque tenemos esa certeza jurídica. Hay que tener claro de que la inversión, el capital, dicen que el capital es lo más cobarde que hay, ¿verdad? Lo más temeroso. Lo más temeroso, lo más pendejo, si se quiere decir. O sea, la gente, capital huye de aquellos países en donde las reglas no están claras, donde hay incertidumbre, inseguridad jurídica, y entre entonces más claras sean las reglas, mejor condiciones hay para generar inversión y traer empleos de calidad al país. Y eso es lo que se busca con 4.3. Hay quienes dicen que, por ejemplo, los jóvenes, Frente Amplio, los jóvenes no están con el ímpetu y las ganas de tener esas jornadas esclavizantes, y utilizo frases y palabras que ellos han puesto sobre la mesa, y que más bien hay que ir en torno a países que más bien están reduciendo las horas semanales y están haciendo más pues pleno la relación vida personal, vida laboral. ¿Es cierto o no es cierto lo que dice el Frente Amplio de los jóvenes no están con eso, la gente no quiere trabajar esa cantidad de horas, va a ser esclavizante, va a ir contra las mujeres que no tienen quien les cuide a los hijos, no sé, todo el cúmulo de ideas que ellos ponen sobre la mesa? Bueno, primero que todo, al Frente Amplio le gusta arrogarse la vocería oficial de sectores, de toda la juventud. Sí. Como les digo, esto no es un invento a futuro, ya las jornadas 4.3 existen y ya hay gente que las trabaja y hay gente que está perfectamente satisfecha. Yo conozco gente que trabaja esas jornadas y está perfectamente satisfecha con ellas, les da más días de descanso, o sea, más días continuos de descanso para visitar a sus familiares fuera de San José o para estudiar o para otro montón de cosas. Como está contemplado el proyecto antes de la moción, o sea, incluso sin la moción de liberación nacional, es de la siguiente manera. Una empresa que quiere implementar 4.3, no es que lo pueda implementar de que vamos a implementarlo y al día siguiente empieza eso, no, tiene que pedir autorización al Ministerio de Trabajo para poder implementar 4.3. Reglas claras. Exacto, y entonces el Ministerio de Trabajo hace una auditoría de esa empresa para determinar si efectivamente cumple con los señalamientos de la ley, porque son para ciertas industrias específicas que se establece. Eso es un punto importante, no aplica para todo el mundo. Esto no aplica para todo el mundo, son para ciertas industrias específicas que establece la ley. O sea, esto no va a aplicar para turismo, por ejemplo, no va a aplicar para hospitales, etcétera. Entonces, una vez que el Ministerio de Trabajo hace esa auditoría, autoriza a la empresa a aplicar 4.3, pero la ley señala de que al trabajador la empresa tiene que ofrecerle la opción de trabajar jornadas ordinarias o jornadas 4.3, y es el trabajador el que escoge si quiere jornadas ordinarias o jornadas 4.3. Alguna gente dice, mira, no sea tan ingenuo, cuando en una relación laboral no hay tal cosa como escoger, ¿verdad? Pues bueno, pero es que en este caso sí, porque hay una fuerte inspección y supervisión del Ministerio de Trabajo. Si por algún motivo algún trabajador siente que lo despidieron o le rescindieron su contrato porque él optó por jornadas ordinarias en lugar de jornadas 4.3, el Ministerio de Trabajo va a estar encima. O sea, estas empresas se están sometiendo a un escrutinio sin precedentes en el país. ¿Fortalece inspección laboral este proyecto? Por lo menos las empresas que se someten a este régimen son empresas que van a estar bajo la lupa del Ministerio de Trabajo fuertemente, para evitar de que entonces efectivamente un trabajador que no quiera hacer 4.3 se le tuerza el brazo y que tengan esa libertad de poder escoger si quieren jornadas ordinarias o jornadas 4.3. Así que es una cuestión de libre elección del trabajador.
no es de que de repente Ariel Robles habla por todos los muchachos de este país o todas las mujeres de este país ahí en la Asamblea Legislativa, que sean ellos mismos quienes decidan si quieren trabajar estas jornadas o no. ¿Cuántas empresas se proyecta? A ver, dentro de todo el análisis de 23 años y más ahora con todo el avance que ha habido en este tema y el liderazgo que tiene Costa Rica internacionalmente, no sé si SINDE, Procomer o algún otro ecosistema tiene tasado o proyectado cuántas empresas o cuántos empleos nuevos vamos a tener por la aprobación de este proyecto de ley. Sí, yo recuerdo que ha habido diversos sondeos de SINDE y que han salido a la luz pública de que una enorme cantidad de las empresas que están en zonas francas dicen que ellos aumentarían las contrataciones si se aprobase esta ley. Lo que sí sabemos es cuántos empleos ya hay en industrias que necesitan 4.3. Le mencionaba el tema de la industria de los dispositivos médicos, que es la que ha puesto Costa Rica arriba en materia de crear un clúster en el país, que es la envidia de muchos países de la región, el clúster que hemos desarrollado en dispositivos médicos. Yo me acuerdo que esto es un clúster que ya tiene muchos años. Yo me acuerdo que para la discusión del TLC con Estados Unidos, por ahí oí alguna vez que los dientes de Tom Cruise y el marcapasos de Dick Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos, todos tienen componentes hechos en Costa Rica. Hecho en Costa Rica. Por supuesto, porque ahí es donde nos hemos hecho nosotros un referente tecnológico de punta. Bueno, 55,000 empleos es lo que hay en la industria de dispositivos médicos. Empleos bien pagados, nuevamente, empleos que ganan 1,8 veces en promedio más de lo que ganan sus equivalentes en empresas que no son de zona franca, y mayormente mujeres, las que trabajan en la industria de los dispositivos médicos. Entonces ahí solo tenemos un referente del potencial que tiene esto para toda una industria. Ahora tenemos que multiplicarlo por otro montón de inversión que está llegando al país en otras áreas, en otros rubros. Y sí creo yo que esto es un pilar fundamental de la competitividad del país. Si nosotros somos un país competitivo, si nosotros somos un país donde existe este clima de negocios favorable para la inversión, para la generación de empleo, todos vamos a estar mejor. La economía va a estar bien, los trabajadores van a tener buenos empleos, buenos salarios, las familias van a tener bienestar. Una familia donde hay un buen ingreso significa que va a haber buena educación, buen acceso a la salud, al recreo, etcétera. Entonces es un círculo virtuoso que no sé por qué hay interés en tratar de zancadillarlo. Vamos a esos intereses. Hay posiciones políticas dentro de la Asamblea Legislativa, incluso como estamos hablando hace un rato, dentro de la fracción de la unidad, que no les es tan atractivo la idea, que dicen, no estoy seguro si está bien estructurado el proyecto, de tantas cosas, tantos parches que se les ha puesto. Han dicho también en algún momento algunos de los sectores viene a esclavizar, algunos dicen eso no tenemos certeza que vaya a generar trabajo, otros dicen ahorita como estamos bien. Ese cúmulo de ideas de sectores propios extraños que van contra el proyecto, ¿cómo los analizas? Vea, primero que todo, esta versión que se aprobó es mucho más tímida, si se puede decir, que la versión que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa pasada, en la cual usted estuvo. ¿Y quién era la proponente de ese proyecto de ley en la Asamblea Legislativa pasada? Ana Lucía Delgado, una diputada de Liberación Nacional. Es que estas son las cosas que uno no entiende. Que la liberación del cuatrienio pasado es muy distinta a la de este cuatrienio. Sí, pero esas son las cosas que no entiende. Entonces, es un partido que unas veces está a favor de algo, pero después está en contra. No hay consistencia, es oportunismo, no sé. ¿Valoras que lo que hicieron fue, ya se va a aprobar, queremos salir en la foto? Bueno, no sabemos, pero lo cierto es que los costarricenses merecen saber a ciencia cierta porque están votando cuando apoyan a un partido político. O sea, en la campaña pasada yo recuerdo muy claramente a José María Figueres diciendo que él estaba a favor de 4.3. Entonces, cuando la gente votó por Liberación Nacional, votó por un candidato que se decía que estaba a favor de 4.3 y ahora resulta que Liberación Nacional se oponía a 4.3 y decía que se estaba apresurando mucho la discusión, un proyecto de 23 años que ya tenía en la corriente legislativa. Pero los otros argumentos de que esto no es necesario, de que ya estamos bien así, es que
Todos los cambios que ha habido en este país, para bien, siempre tuvieron una oposición y la oposición siempre decía lo mismo. Y nuevamente, recordemos lo que decían con el tema de la apertura del telecomunicaciones, que para qué te apertura, yo recordaba muy bien la gente, cuando la gente decía, mira, ¿para qué queremos que todo el mundo ande con celular? Que si la apertura iba a poner en riesgo el teléfono rural, el teléfono público allá en Zigzaola. Y ahora todo el mundo allá anda con celular. O en el tema del TLC. O el tema con el TLC. Entonces, la oposición siempre es una oposición que teme el cambio, es una oposición que teme el progreso. Y si escucháramos esas voces y las hubiéramos escuchado consistentemente, no habría habido apertura bancaria en este país, no habría habido apertura de telecomunicaciones, no habría habido apertura de seguros, no habríamos abierto las puertas a la inversión extranjera directa, no tendríamos tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni con Europa, ni con otros países. Seríamos un país atascado en los años 70, con una economía totalmente desfasada de las realidades del mundo. Nosotros necesitamos abrirnos, necesitamos más competencia, necesitamos generación de empleo, que eso es exactamente algo que urge en este momento, en donde tenemos una situación que el crecimiento económico que ha venido experimentando Costa Rica en los últimos años no está generando empleo. Y eso es un dato alarmante, bastante inusual. Usualmente el crecimiento económico no viene acompañado de generación de empleo, pero no se está generando empleo y es por eso que necesitamos urgentemente tomar cartas en el asunto para que las condiciones para la generación de empleo en este país sean más adecuadas. Vos como candidato, el partido como tal y la jefatura de fracción intentarán unir a toda la unidad, toda la fracción de la unidad en función de la aprobación del proyecto. La gran mayoría de los 8 diputados presentes votaron a favor de la vía rápida y no me queda la menor duda que ahí estarán esos votos para la aprobación del proyecto. No me preocupa la aprobación ya del proyecto. Lo más difícil era la vía rápida porque se necesitaban 38 votos. Ahora es tener paciencia. Ahora es tener paciencia y sabemos que esto se aprueba con mayoría simple ya para hacer la ley de la República. Más bien ahora tenemos que empezar a ver, bueno, y después de esto, ¿qué sigue? Y que es una de las cosas que nosotros estamos proponiendo. Bueno, el primer proyecto de ley que yo voy a mandar a la Asamblea Legislativa como presidente en periodo de sesiones extraordinarias va a ser un proyecto de ley para reducir las cargas sociales, que también es una recomendación que nos hace la OCDE. Y que muchas veces lo hemos intentado, me incluyo. Sí, eso, bueno, sí, exactamente. Es una recomendación que tiene años de estar ahí sobre el tablero. ¿Y por qué queremos reducir las cargas sociales? Porque el costo de contratación de mano de obra en este país es muy alto. No por el salario que se lleva el trabajador a su casa, sino por los impuestos que le mete el Estado vía cargas sociales a la contratación de ese trabajador. Están entre los más altos del mundo en este momento. Y eso entonces atenta contra la empleabilidad, especialmente la empleabilidad de la gente que no pudo terminar sus estudios. Nosotros queremos hacer un cambio, que es una reforma estructural importante, o sea, esto no es nadito de perro, estamos hablando de una reforma estructural que sí requiere un proyecto bastante ambicioso en la corriente legislativa para reducir esas cargas sociales a un promedio que sea más consistente con el promedio de la OCDE y así permitir que la gente pueda emplear a más personas. Vea qué interesante. Hace unos meses estuve yo en Siquirres, hace como 2 meses, comentando este plan, este proyecto nuestro, esta propuesta. Y una muchacha, estaba comentándolo con pequeños empresarios, y una muchacha ahí que tiene una panadería como con 5 personas, me dijo, mira, si ustedes logran hacer eso, yo podría contratar una persona más. Y es exactamente eso lo que nosotros queremos, pero a gran escala. Costa Rica tiene una informalidad del 40% de la fuerza laboral. 850,000 personas están en el mercado informal. Entonces, una bomba de tiempo porque hay gente que no está cotizando a la seguridad social, no está cotizando a la pensión. Cuando esta gente llegue a su edad de retiro, no va a tener una pensión de qué depender. Así que urge tomar medidas como reducir las cargas sociales para que nosotros podamos tener una fuerza laboral con mayores niveles de formalidad, de formalización, que estén contribuyendo a la Caja Costarricense de Seguro Social, y esto es una reforma que ayudaría a fortalecer las finanzas de la Caja y también mejoraría la calidad de vida de la gente. La gente que está en el mercado informal gana menos que los que tienen un trabajo formal, y es por eso que queremos hacer esto en aras de emparejar la cancha
para los trabajadores de Costa Rica. ¿Cómo plantearías esa modificación? Porque ya la Sala Constitucional ha devuelto proyectos que haya propuesto yo, el Pedro Muñoz también, en algunos otros intentos, porque se agarran de la autonomía de la caja. Uh-huh. ¿Cómo se podría plantear para hacerlo realidad? Sí, lo que nosotros estamos planteando es no tocar la caja. La contribución patronal, que es una contribución de 26,67%, que nuevamente es de las más altas del mundo, es una contribución en donde aproximadamente un 14% va a la caja, y de ahí se financia el régimen de invalidez, vejez y muerte, las pensiones, y el régimen de enfermedad y maternidad, que es la salud. Eso no lo vamos a tocar, ese 14%. Luego hay un 5% que es la Ley de Protección al Trabajador, que es el régimen de pensiones complementarias, tampoco lo vamos a tocar. Es un régimen importantísimo también para complementar las pensiones de la caja, que sabemos que es un régimen que va en declive. Pero después hay un 7,5% de la contribución patronal que va a FOESAF, va a Limas, va a Lina, va al INS, y hay un piquito ahí que va al Banco Popular. Lo que nosotros estamos planteando es trasladar esto al presupuesto de la República para que se financie con impuestos ordinarios. Es decir, entonces que la contribución patronal, en lugar de ser 26,67 pase a ser 19 algo, y que esto se financie con impuestos ordinarios. Ahora bien, eso sí requiere una reforma tributaria, una reforma fiscal. Que de por sí es necesaria. Nosotros no vamos a poner en riesgo el financiamiento de los programas sociales, eso está clarísimo, está clarísimo, y yo quiero dejarle eso muy claro a los que nos están escuchando. No es que vamos a dejar desfinanciado al IMAS de hecho, o a FOESAF. En este gobierno, los dineros a programas sociales no han sido necesariamente tan constantes ante la obligación de pagos de deuda. Ha habido recortes importantes, ¿verdad? Ha habido recortes importantes a los programas sociales. Para nada. En eso tenemos que ser contundentes. Nosotros no podemos desproteger a los sectores más vulnerables de la población. Y programas que son importantísimos, como las becas Avancemos, los comedores escolares, todo necesitan financiamiento constante y robusto. Ahora bien, tenemos que tener claro varias cosas, y esto es parte del cambio en la discusión de la relación entre Estado, sector privado y sociedad, que nosotros necesitamos replantearnos. El mejor programa social es un empleo. O sea, cuando la pobreza más ha disminuido en este país, cuando más trabajo hay. Es cuando más trabajo hay, cuando ha habido un mejor crecimiento de la economía, etcétera. Entonces, por eso es que tenemos que tener claro que si nosotros queremos una reducción importante y constante y permanente en los niveles de pobreza, necesitamos la generación de empleo. Entonces, todas las políticas que atenten contra la generación de empleo, en este caso, las cargas sociales, las altas cargas sociales atentan contra la generación de empleo formal. Al final de cuentas es un autogol que nos estamos metiendo. Entonces vea qué interesante, atentamos contra la generación de empleo creando cargas sociales altísimas para financiar programas antipobreza. Entonces generamos la pobreza y después con esos altos impuestos tratamos de combatirla. No, aquí lo que queremos es, primero que todo, vamos a mantener los programas sociales, los vamos a financiar de otra manera, pero sí vamos a generar las condiciones para que se creen empleos formales, empleos de calidad a lo largo y ancho del país, especialmente aquellas personas que no terminaron sus estudios, que esos son los más perjudicados por las altas cargas sociales, y que entonces esa generación de empleo sea la principal ruta, la principal vía con la cual vamos a combatir la pobreza en este país. ¿Vos estás de acuerdo con la mano dura en el ámbito de seguridad? Totalmente. El que la hace, la tiene que pagar. Te lo planteo porque el parte de generar un ecosistema apto para la empleabilidad está en la lucha contra la inseguridad. Ciertamente. Y contra el flagelo del narcotráfico, del crimen organizado, que le dice a los muchachos, tome, le doy, no sé, 50,000, 100,000 colones, lléveme este paquete aquí para allá, o quédese aquí simplemente y me cuida, a ver si viene alguien, me avisa. Para combatir esto, hay que generar una oleada de mano dura
en función de dar seguridad y que estos muchachos dejen de ver el crimen y vean la oportunidad formal. Hay que mejorar las oportunidades, porque en este momento tenemos un sistema educativo que no está en plena crisis, no está dando la talla. Entonces muchos jóvenes abandonan sus estudios para irse a dedicar a otras cosas y lamentablemente en este caso cada vez más están encontrando una opción en el crimen. Vea la edad de los gatilleros. 13, 14 años. Estamos a 13, 14 años, que es la edad en que los muchachos usualmente abandonan la secundaria, ¿verdad? Que es en séptimo o noveno. Entonces tenemos que generar un sistema educativo de calidad para que estos muchachos vean un futuro estudiando y buscando empleo. Tenemos que crear oportunidades de trabajo. El otro día vi una documental en la revista dominical de La Nación, muy triste, donde dice que estos jóvenes desamparados, en Alajuelita, dicen que ya saben que van a morir jóvenes de por sí. O sea, muchachos que dicen, mira, yo de los 21 años, 22 años no voy a pasar de todas maneras, entonces mejor me dedico a tener una buena vida. Los años que pueda. En el mundo de la droga, en estos años que me quedan, y de por sí no voy a pasar de los 21 años. Bueno, ese es lamentablemente el fracaso miserable de un país que no les está dando oportunidades a estos muchachos. ¿Desde dónde nos desconectamos para generar esta sensación? Mira, ¿hace cuánto decimos? Es que esto viene, porque no hemos entrado todavía en la parte de la seguridad per se, estamos hablando del tema social, ¿verdad? Sí. Pero la descomposición del sistema educativo ya tiene como 10 años, 15 años, ¿verdad? De estar en franco deterioro y se agravó tremendamente con el apagonazo educativo que tuvimos alrededor de las huelgas y la pandemia. El tema de la seguridad sí necesitamos entrarle de lleno. Y esa es quizá la prioridad número 1 del próximo gobierno. Costa Rica se convirtió en el segundo país más violento de América Central. O sea, acordémonos que antes América Central, especialmente el Triángulo Norte, era una de las regiones más violentas del planeta. Tasas de homicidios de más de 100 personas por cada 100,000 habitantes en El Salvador. Ahora Costa Rica tiene el dudoso honor de ser el segundo país más violento de esta zona. De hecho, estaba viendo estadísticas 2024, 17.7 por cada 100,000. Más alto que Guatemala, más alto que El Salvador, más alto que Nicaragua, más alto que Panamá. Solo Honduras nos supera. Y yo creo que pronto incluso podríamos ser el número 1. Y esto, como usted lo mencionó anteriormente, esto es crimen organizado transnacional. Esto no son los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental antes. Actualmente el país está enfrentando una amenaza existencial, no es un problema policial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar medidas contundentes para que esta amenaza existencial que representa el crimen organizado transnacional se convierta en un simple problema policial que podamos atender con nuestros recursos. Pero para esto necesitamos cooperación internacional. Y bueno, ya vimos el tema de la extradición en buena hora. Que por cierto, parece que hoy en la tarde a las 6 va a haber mucha información en la Asamblea Legislativa. Bueno, TikTok, ¿verdad? Me parece que se viene un remesón importante en el debate político nacional, pero en buena hora. Yo creo que es necesarísimo que el país tenga este llamado de atención de la manera en que el crimen organizado ha penetrado todas las estructuras de este país, ¿verdad? La política, el poder judicial, los equipos de fútbol, hasta iglesias han sido penetrados por el crimen organizado. Yo creo que nadie se puede escapar, nadie se ha escapado hasta ahora, ningún sector, porque los tentáculos han tenido mucho poder y ante el ecosistema tan limitado o tan restrictivo, no ha generado muy buenas oportunidades para mantenerse alejado de. Sí. No es excusa, pero sí es entender el ecosistema cómo ha funcionado. Sí, bueno, y el problema es que Costa Rica, esto es, enfatizo la palabra, crimen organizado transnacional. O sea, estos son redes que operan en todo el continente, operan en Europa, operan en África, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que Costa Rica tiene ciertas condiciones que han generado un efecto oasis. No teníamos extradición. Si hay algo que temen los líderes de la droga es ser enviados a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos donde no vuelven a ver el sol en sus vidas. Costa Rica no tenía extradición y la mayoría de los países en la región sí la tenían. Entonces, obviamente,
Eso genera un efecto oasis. ¿Qué es otro efecto oasis que nosotros tenemos? El no tener una policía robusta. Nosotros, por todo nuestro pacifismo, hemos siempre visto con malos ojos tener una policía bien equipada, con armas gruesas, etcétera. Con tecnología. Con tecnología. Y esto, por supuesto, que entonces hace que los carteles vean a Costa Rica como un punto vulnerable para que ellos puedan hacer sus operaciones. Después hay otro factor fundamental en toda esta ecuación, porque si nosotros vemos, ha sido en los últimos meses, en los últimos 15 años que Costa Rica se volvió el punto focal para el crimen organizado. Costa Rica es un país muy exitoso en exportar a Europa. Exportamos piña, exportamos banano, café, y Europa en este momento se ha convertido en uno de los principales destinos para la cocaína. Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia, y estas son cosas que escapan de nuestro control. Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína, está entrando por las costas de este país como Pedro por su casa. Y sin escáner ni radares. Y este gobierno desmanteló el servicio de guardacostas, retiró a la Policía de Control de Droga a los aeropuertos y las fronteras. Allá el gobierno, no sabemos exactamente las razones, pero esos son hechos. La cantidad de incautación de cocaína colapsó en este gobierno. Pasamos de ser el segundo país que más incautaba cocaína en América Latina a ser uno de los que menos, con unas pocas toneladas al año. Y esta cocaína está siendo reexportada a Europa a través de Moín. Es ahí en donde entonces nosotros estamos proponiendo un planteamiento agresivo, novedoso, que es traer una policía de la Unión Europea para que esté destacada en Moín y que sean los europeos los que controlen que las exportaciones nuestras a Europa no vayan contaminadas de droga. No entrega la soberanía ese concepto. No, porque es una fuerza policial, no es una fuerza militar. Ya tenemos el precedente del patrullaje conjunto en aguas territoriales. ¿Tendría que pasar algo por la Asamblea? Tendría que pasar por la Asamblea, es un acuerdo, es un tratado con la Unión Europea, pero la soberanía ya está comprometida, don Jonathan. Ya la soberanía está entregada a los cacos en este momento, a los carteles. Vea usted que el otro día, varios titulares que he visto en los últimos meses, menos de la mitad de las exportaciones a Europa son escaneadas en este momento. Los carteles ofrecen $100,000 a la persona que logre deshabilitar los escáneres, aunque sea por unas pocas horas. Esos escáneres, ¿cuánto fue que duraron en ser instalados? Después de como 8 años de discusiones o algo por el estilo. A las 24 horas de instalados, 3 trailers chocaron contra ellos. No calcularon. No calcularon. Y de esos 3 trailers, 2 eran manejados por la misma persona, ¿verdad? Así que el Estado costarricense no tiene la capacidad institucional para garantizar la seguridad del puerto de Moín y que las exportaciones nuestras no vayan contaminadas con droga. Estamos hablando de organizaciones que manejan muchísimo dinero. La capacidad de corromper a las personas que están encargadas de la seguridad del puerto es enorme, es casi que infinita. Entonces es por eso que tener europeos aquí que estén en una base rotacional para evitar que ellos también sean corrompidos es importantísimo, y es una conversación que ya yo tengo muy adelantada con los partidos hermanos de la Unidad Social Cristiana en Europa, el Partido Popular de España, la CDU de Alemania, el Partido Demócrata Cristiano de Suecia, el Partido Demócrata Cristiano de Holanda. Ya he tenido conversaciones con eurodiputados, ya he tenido conversaciones con primeros ministros y demás, y hay mucho interés de ayudar a Costa Rica en esta lucha contra el crimen organizado. Ellos saben que es una responsabilidad compartida, ellos son los consumidores de la droga, nosotros estamos poniendo los muertos acá. Si usted le corta la cabeza al crimen organizado, sellando, blindando Moín, el crimen organizado transnacional, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar vida en otra parte, y se irán a otro país, y ya entonces pasamos de tener una amenaza existencial, como tenemos actualmente, a un problema policial que sí necesitamos enfrentarlo con más policías, leyes más duras, más tecnología, más equipamiento, y por supuesto una reforma penitenciaria que nos garantice que las personas que sean condenados por crímenes violentos paguen sus condenas en su integridad. ¿Qué te parece la idea del diputado Bojorges de una cárcel tipo la de El Salvador? No me parece. Eso es una solución salvadoreña a un problema salvadoreño. El Salvador era un país tremendamente complejo en materia de seguridad. Las maras
eran más allá que simplemente organizaciones criminales, eran estructuras sociales que tenían un alto arraigo en la sociedad salvadoreña. Y bueno, Bukele llegó y resolvió el problema, lo resolvió de una manera que radical, pero tiene a los salvadoreños contentos. Nosotros no tenemos un problema como el de las maras aquí, como el de las pandillas. Sí necesitamos más espacio carcelario, pero tenemos que ser más sofisticados. Aquí no es una megacárcel lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una cárcel especializada en crimen organizado y crimen organizado. Separar los delitos. Exactamente, que la gente dice, mira, pero eso ya se hace, miras que no se hace en la práctica. No se hace. No se hace en la práctica y actualmente mucho persona que entra a la cárcel por crímenes no violentos o por un robo o algo por el estilo, termina compartiendo espacio con criminales que mataron o criminales que atentaron contra la vida de las personas. ¿Y qué es lo que pasa? Terminan entonces saliendo de las cárceles como criminales violentos. Juan Carlos, empezamos el tema en jornadas excepcionales, vimos la seguridad de la inversión social, vimos las oportunidades, pero hay un eslabón que quisiera preguntar tu opinión. ¿El INA fracasó en su objetivo de formar amplia y sólidamente, diferenciadamente a la población meta que ellos tenían que tener en sus manos? Sí. El INA, vea este número, el INA tiene una buchaca, tiene reservas de $300 millones. 300 millones de dólares. O sea, cuando muchas veces se habla de que en el Estado costarricense no hay plata para hacer las cosas, bueno, el INA tiene 300 millones de dólares ahí guardados, pero no está dando respuesta a la capacitación que se requiere para los empleos del futuro, los empleos del presente incluso. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Bueno, ustedes aprobaron una reforma al INA, importante. Tengo entendido que una parte de esa reforma fue declarada inconstitucional. Hay que revisarla y volverla a acomodar. Hay que revisarla, volverla a replantear y todo, pero lo que nosotros queremos es utilizar los recursos del INA para alianzas público-privadas, de tal forma que podamos capacitar a gente rápidamente para que puedan tener las habilidades para conseguir un buen empleo. Te lo explico. El otro día estaba tomándome un café con un amigo y se me arrimó un chavalo y me dijo, ¿usted es Juan Carlos y algo? Sí, mira, yo lo leo a usted en La Nación, etcétera. Y empezamos a hablar y resulta que esta persona tiene una empresa de desarrollo tecnológico. Tiene como 130 personas contratadas. Y por pura curiosidad le pregunté, mira, de estas 130 personas, la mayoría son muchachos, ¿verdad? Sí, la mayoría son jóvenes. ¿Cuántos tienen una carrera universitaria? Me dijo, si acaso el 30-40% de ellos. Y yo le dije, ¿y los otros? Me dice, mira, tienen certificaciones. Certificaciones que se logran en 8 meses, 9 meses. Sí. SAP, Cisco, etcétera. Incluso me habló de que varios de ellos ni siquiera terminaron el cole, pero están ganando $1,500 o más, porque tienen una habilidad que les tomó 9 meses, 8 meses en aprender. Entonces, ¿por qué no utilizar esas reservas del INA para alianzas público-privadas de tal forma que podamos darle certificaciones a una gran cantidad de jóvenes rápidamente? No estamos hablando de mandarlos a la universidad a una carrera de 4 años, sino que en 8, 9 meses puedan salir con una certificación que les permita tener un trabajo bien remunerado. Esa es una propuesta que vamos a plantear, cómo poder arrancar eso y utilizar esos recursos que actualmente están ociosos y que no están beneficiando a las personas que tienen que llegarles, que es en este momento mucho joven que podría tener un empleo de calidad con estas certificaciones. Hay un planteamiento en los últimos 4 o 5 minutos que nos quedan, Juan Carlos, sobre el partido como tal, sobre la sombra de la Unidad Social Cristiana, que en este momento muchos lo ponen sobre la mesa para obviamente desacreditar, atacar y desconfigurar el apoyo que pueda tener socialmente. Y es que el Partido Unidad es un partido del pasado, es un partido añejo, es un partido de liderazgos ya pasados, es un liderazgo que es un partido que se quedó en el pasado. Con estos elementos de jornadas excepcionales y con las ideas que estás planteando y otras que puedas tener,
esta idea de un partido añejo, pasado, histórico, en el sentido negativo, que los ponen en la misma casilla de Liberación Nacional, los dos de la mano, ¿es real ese estereotipo que se les quiere plantear? En lo absoluto, somos un partido para el cambio y estamos planteando cambios sustanciales a la manera en que se han venido haciendo las cosas en este país, porque este país venía acumulando problemas estructurales muy serios en educación, en salud, en ¿cómo se llama? Seguridad, por supuesto, que requieren reformas importantes. Y vea usted las reformas que estamos planteando, son todas reformas a futuro, basado en experiencias internacionales exitosas. Porque yo soy un discípulo de ese dicho de Steve Jobs, de que la originalidad está sobreestimada. ¿Para qué nosotros vamos a ponernos a inventar la rueda en Costa Rica cuando otros países ya la han inventado? Y nosotros lo que tenemos que ver es qué prácticas, qué políticas han sido exitosas en otras latitudes e incorporarlas a nuestra realidad. Y eso es algo que yo siempre, desde que me incorporé en política, me metí en política, yo dije que es lo que yo quería hacer. Después de pasar años afuera estudiando el éxito de otras naciones, yo dije, bueno, ¿por qué Costa Rica no puede hacer estas cosas también? Y es por eso que esta propuesta que estamos planteando es una propuesta de futuro, es una propuesta que viene a dinamizar la economía, es una propuesta que viene a fortalecer la protección social en nuestro país, es una propuesta que viene a incentivar la competencia, es una propuesta que viene a promover la generación de empleo de calidad y a brindar soluciones a una crisis tan aguda como la que estamos viviendo en este momento en la seguridad ciudadana. Venimos también a plantear una revolución en el agro costarricense, un agro costarricense que por esas políticas añejas que se han venido implementando por décadas, es un agro costarricense que tiene muchísimo potencial y algunos sectores son altamente exitosos, pero otros han caído en esta dinámica del asistencialismo, del proteccionismo, del subsidio y que no saca de la pobreza y no saca del subdesarrollo a muchos productores agrícolas de nuestro país. Nosotros venimos a incorporar tecnología al sector agro, venimos a incorporar apoyo estatal en investigación y desarrollo, cosas que no se han venido haciendo con éxito. Entonces, somos un partido que está viendo hacia el futuro y que queremos mejorar la calidad de vida de los costarricenses. ¿Cuántos diputados aspiras a tener? La mayor cantidad posible. Obviamente, como presidente, aspiro a tener una fracción robusta. Llevamos tres gobiernos con el mínimo, menos que la mayoría. Sí, pero es muy temprano, o sea, no tengo bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar ni siquiera a las 6 de la tarde, es que hay un anuncio importante. Entonces, estamos a 3 meses de que arranquen las elecciones, y las elecciones van a ser creo que 4 meses, así que todavía falta muchísimo para saber con certeza cuántos diputados se puede sacar, y de todo lo que sí sé es que estamos aspirando a ganar y estamos aspirando a llevar una fracción legislativa robusta para impulsar todos estos cambios en beneficio de los costarricenses. Es una corona para la unidad, la aprobación del proyecto 4.3. Es un logro histórico de nuestro partido, es como dije, un proyecto de ley que fue impulsado, propuesto originalmente por un gobierno social cristiano, pero no podemos quedarnos satisfechos con eso. Hay mucho más que sacar adelante. Vamos a proponer la reducción de las cargas sociales para generar empleabilidad a los sectores que no terminaron secundaria. Vamos a promover la certificación de mano de obra, especialmente jóvenes, entre otro montón de políticas que estamos planteando en un plan de gobierno que esperamos anunciar en octubre, que va a ser un plan de gobierno robusto, un plan de gobierno ambicioso, pero también realista, que va a poner el dedo en la llaga de muchos de los problemas que venimos arrastrando por décadas. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan, y un saludo a todos los radioescuchas. Y gracias a todos los que han estado en sintonía en el programa del día de hoy de Red Democrática, hoy con Juan Carlos Hidalgo, candidato a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana, hablando específicamente del proyecto 4.3 que se discute en la Asamblea Legislativa y todo el ecosistema que gira alrededor de él. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy.